Bueno, un cargamento de marihuana sale de Cataluña rumbo a las afueras de París. Todo parece rutinario en este opaco mundo del narcotráfico europeo. Ujú. Pero al regresar, el pago no viene en fajos de billetes de 50 euros. El maletero del vehículo vuelve lleno de fusiles de asalto. Armamento militar, puro y duro. Madre mía. Y es que este es el nuevo y, francamente, escalofriante estándar comercial del crimen organizado en territorio catalán. Y rompe por completo cualquier idea preconcebida que se pueda tener sobre cómo operan estas redes. Totalmente. A ver, durante décadas la percepción general del crimen organizado se ha basado en esa imagen casi de película, ¿no? Una pirámide perfecta. Claro, el padrino intocable arriba del todo. Exacto. Un capo en la cima y una estructura muy cerrada que controla el 100% del proceso en su territorio, sin injerencias de nadie más. Pero la realidad sobre el terreno, especialmente si miramos los últimos 10 años, ha destrozado por completo ese modelo tan anticuado. Sí, sí. Al analizar los informes recientes sobre el inframundo criminal aquí, resulta evidente que esa pirámide perfecta se ha derrumbado. O sea, lo que ha surgido en su lugar es un ecosistema económico en la sombra. Es una barbaridad. Ya no se trata de bandas aisladas marcando su territorio con sangre en un callejón. Estamos hablando de auténticas corporaciones globales interconectadas que operan a plena luz del día. Hablamos de un nivel de sofisticación que rivaliza con cualquier empresa multinacional legítima. El nivel de adaptación logística y financiera que han demostrado es simplemente asombroso. Pues de eso trata exactamente esta inmersión profunda. Vamos a explorar una pila enorme de informes policiales y de inteligencia sobre el crimen organizado en Cataluña, para entender cómo y sobre todo por qué ha ocurrido esta transformación durante la última década. Eso es. La misión de este análisis es descubrir cómo la constante presión policial, paradójicamente, ha forzado a estas mafias a mutar en una red de subcontratación a escala global. Vale, vamos a desgranar esto y creo que el mejor punto de partida es el catalizador económico que encendió la mecha. El famoso oro verde. La marihuana. Es que es el epicentro de este terremoto estructural. Hace cosa de una década, Cataluña comenzó a transformarse a un ritmo vertiginoso en uno de los principales productores y exportadores de marihuana de toda Europa. Un boom absoluto. Claro. La demanda en el norte del continente disparó los precios, generando un efecto llamada sin precedentes. Grupos internacionales vieron una oportunidad de negocio inmensa y aterrizaron en el territorio con una estrategia, digamos, muy agresiva. Querían controlarlo absolutamente todo. La típica mentalidad del monopolio. Tal cual, organizaciones italianas, albanesas, magrebíes, llegaron demostrando que tenían el músculo financiero para abarcar todo el ciclo operativo. Compraban enormes extensiones de terreno natural o alquilaban gigantescas naves industriales. Y defraudando a la red eléctrica a lo bestia, claro. Exacto, defraudando sistemáticamente para alimentar miles de focos de cultivo indoor. Y no solo eso, ellos mismos ponían a su personal para recolectar la droga y fletaban los camiones hacia el norte de Europa. Pero a ver, desde un punto de vista puramente táctico, operar de esa manera en un país extranjero parece un salto al vacío. Lo es. Si una organización trae a su propia gente para montar infraestructuras tan masivas, el nivel de exposición ante las autoridades tiene que ser altísimo. ¿Realmente pensaban que iban a pasar desapercibidos de esa forma? Pues esa fue su gran falla de cálculo inicial. Subestimaron la capacidad de respuesta policial por completo. Y hay un caso de estudio de 2022 que ilustra perfectamente el colapso de este modelo de hacerlo todo in-house. Ah, el de la mocromafia, ¿verdad? Ese mismo. La mocromafia, que es una red criminal magrebí inmensamente poderosa, con bases en Países Bajos y Bélgica, intentó establecerse directamente en Cataluña. Su estrategia consistía en crear lo que llamaban narcochalets. Narcochalets. Chalets residenciales de lujo convertidos en invernaderos. Exacto, pero a una escala industrial tremenda. Destripaban viviendas enteras en urbanizaciones muy tranquilas, de familias, para aislar paredes, instalar sistemas de ventilación complejísimos. Ostras. Sin embargo, la operación fue un fracaso estrepitoso. Una intervención conjunta entre la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra desmantelló la red rapidísimo. Claro, cayeron enseguida.
Sí, las constantes redadas y el decomiso de infraestructuras millonarias enviaron un mensaje clarísimo a las cúpulas internacionales. Mantener todo el control operativo en territorio español era un riesgo financiero inasumible. Es como si una gran multinacional de repente se diera cuenta de que fabricar sus propios componentes en una zona con muchísima presión regulatoria es un suicidio corporativo. Exactamente la misma lógica. Así que descubren las maravillas de la subcontratación. En lugar de arriesgar a sus propios lugartenientes y sus infraestructuras de millones de euros, deciden delegar el trabajo sucio. Si conectamos esto con la perspectiva general, esa es la gran clave de la evolución criminal durante la última década. Las mafias internacionales dejaron de cultivar, pasaron a buscar acuerdos comerciales estratégicos con grupos locales, principalmente clanes de origen español o del norte de África que ya estaban muy asentados en Cataluña. Ya veo. Estos productores locales son los que cultivan la marihuana ahora en recintos más pequeños, asumiendo todo el riesgo legal de mantener las plantas vivas. Pero aquí hay algo que choca de verdad. Si un grupo local está asumiendo el 100% del riesgo de que los grupos de asalto de la policía derriben su puerta de madrugada, mientras los grupos franceses o suecos simplemente vienen en coche a recoger la mercancía ya empaquetada, ¿por qué aceptarían los locales un trato tan desigual? Bueno, por la liquidez inmediata y por el acceso a rutas comerciales que, de otro modo, jamás tendrían. Ah, claro, la logística internacional. Eso es. El grupo local obtiene una vía directa, garantizada y constante para vender múltiples cosechas al año sin tener que preocuparse de cómo cruzar la frontera francesa, que es donde la logística se vuelve un embudo complicadísimo. Totalmente. Las mafias internacionales actúan como intermediarios con infraestructura transfronteriza, compran a un precio acordado y asumen el riesgo del transporte pesado. Es una simbiosis perfecta, basada en la segregación del riesgo. Y esto nos lleva directamente a la logística de ese acuerdo. Porque si estas redes internacionales subcontratan la producción aquí y compran toneladas de mercancía de golpe, surge una barrera operativa fundamental. ¿Cómo narices se pagan estos servicios masivos? Ahí está el kit de la cuestión. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Volvemos a ese escenario del principio del análisis. El pago ya no fluye solo en maletines llenos de efectivo. Las mafias radicadas en París o Marsella están pagando esa marihuana con pistolas y armas de guerra. Sí, este trueque de drogas por armamento representa una escalada alarmante, que cambia por completo el ecosistema de seguridad ciudadana. Es que es un salto brutal. A ver, el efectivo es voluminoso, es difícil de lavar y peligroso de transportar en grandes cantidades a través de las aduanas. Las armas, por el contrario, ofrecen a los grupos locales un valor en el mercado negro muchísimo más alto y, sobre todo, una herramienta inmediata para imponer dominancia territorial en sus barrios. Cambia totalmente las reglas de la violencia en la calle. Un simple roce territorial que hace 10 años terminaba en una pelea a puñetazos o con navajas, ahora se resuelve con armas de fuego de alto calibre. Lamentablemente, sí. Y esto se suma a los cambios en otros frentes de transporte como el hachís. Durante años, la estampa típica en las noticias era la narcolancha sorteando las olas de madrugada en la costa. Pero ahora, los informes detallan que ese tráfico se está integrando directamente en la red de carreteras, camuflado en el flujo infinito de camiones legales que cruzan Europa cada día. Claro, buscan mimetizarse con la economía legal a toda costa. Y toda esta frenética actividad comercial en territorio catalán no pasa desapercibida para otras organizaciones del continente. La proximidad con Europa Central hace de la zona un centro logístico demasiado tentador. Lo que explica que nuevos actores intenten entrar al mercado constantemente. Los informes apuntan a grupos suecos, turcos y clanes serbios. Grupos que históricamente controlaban el hachís y la cocaína en la Costa del Sol, por ejemplo, y que ahora se desplazan hacia Cataluña atraídos por este frenesí de la marihuana. Así es. Pero, respecto a los serbios, hay una dinámica fascinante aquí. Cuando se habla de clanes serbios, inevitablemente se piensa en la sangrienta guerra mundial entre los clanes Kavak y Scagliari, que ha dejado regueros de sangre por media Europa. Ya. Pero hay que hacer una distinción crucial en ese punto, y es un fenómeno muy revelador. Los grandes cárteles globales, como esos dos clanes balcánicos, utilizan Barcelona y su área metropolitana estrictamente como un santuario. Un escondite, vamos. Sí, un lugar de retiro para esconder a sus capos de alto nivel y pasar desapercibidos. De hecho, imponen una ley de hierro a sus miembros, 0 crímenes de sangre en la zona de refugio. No quieren llamar la atención de la policía española bajo ningún concepto. O sea,
¿Los criminales más peligrosos de Europa son los que más exigen paz y silencio en Cataluña? Es una paradoja tremenda. Entonces, ¿de dónde sale la violencia vinculada a los serbios que mencionan los informes recientes? Porque ha habido al menos 4 tiroteos en el último año, con 2 víctimas mortales. Pues esa violencia proviene de facciones menores, grupos de novatos o escisiones muy jóvenes que intentan hacerse un hueco en el saturado mercado local mediante demostraciones de fuerza. La verdadera cúspide del crimen, los capos reales, son completamente silenciosos. Ya veo. Los que hacen ruido son los que están abajo. Exacto. Y a esto hay que sumar las operaciones constantes de la policía, como la reciente detención de 14 miembros de la mafia turca que intentaban monopolizar rutas de droga y armas a la fuerza. Mantener a raya estos intentos de asentamiento requiere un esfuerzo de inteligencia policial agotador. Desde luego. Pero claro, hasta ahora estamos hablando del nivel terrestre. Furgonetas camufladas, naves industriales ocultas en polígonos, pero la carretera tiene un límite matemático de escala. Evidentemente. Si una organización quiere subir de nivel de verdad, si quiere operar a escala macroeconómica global y mover decenas de toneladas en un solo viaje, las carreteras simplemente no sirven. Necesitan infraestructuras estatales. Y aquí es donde las organizaciones criminales se ven obligadas a mirar hacia el mar, hacia el inmenso puerto de Barcelona. El salto de la carretera al puerto es el verdadero salto de la delincuencia regional al crimen transnacional pesado. El puerto de Barcelona es el punto neurálgico para la entrada de cocaína en el sur de Europa y llega meticulosamente escondida dentro de los millones de contenedores de acero que cruzan el Atlántico cada año. Y según la documentación, el dominio de esta inmensa puerta de entrada se reparte en un frágil equilibrio de 3 facciones. Primero, los albaneses. Su poder radica en que no solo operan aquí, sino que tienen redes idénticas calcadas en múltiples puertos de todo el Mediterráneo. Tienen una red logística impresionante. Y luego están los búlgaros, que son la pieza clave para la logística intercontinental, operando mano a mano con los cárteles productores en Colombia y Ecuador. Y falta el tercer pilar. El tercer pilar del control portuario son las organizaciones locales que actúan como extractores y distribuidores terrestres. Los que sacan la mercancía del contenedor físico, vaya. Exacto. Y lo verdaderamente complejo de esta dinámica, según advierten los investigadores, es que el músculo violento no lo imponen los cárteles sudamericanos al llegar. Lo imponen estos grupos locales españoles que recurren a una intimidación extrema para mantener su cuota de extracción en los muelles de carga. Es que es un pastel logístico tan sumamente suculento que incluso el gigante cártel de Sinaloa intentó desembarcar en Cataluña para algo más que mover cajas. Sí, aquello fue de película. Querían instalar laboratorios completos de procesamiento de cocaína y metanfetamina para abastecer a Europa desde dentro. Por suerte, la presión policial abortó ese intento a tiempo. Pero lo que resulta profundamente impactante es el contraste abismal entre este nivel macro del que hablamos y el nivel micro. ¿Te refieres a la última milla de la distribución, a la calle? Sí, a los barrios. Mientras estas redes globales pelean por el control de barcos de carga masivos transatlánticos, en las aceras de los barrios han surgido bandas de narcos, muchas de origen dominicano, enfocadas exclusivamente en la distribución al por menor, y operan con algo tan urbano y cotidiano como patinetes eléctricos. Es un contraste brutal. Reparten cocaína y hachís de puerta en puerta, a domicilio, y sin embargo, mantienen un nivel de letalidad desproporcionado, resolviendo ajustes de cuentas a tiros en medio del asfalto a plena luz del día. Hay que detenerse un momento a evaluar la esquizofrenia operativa a la que se enfrentan las fuerzas de seguridad hoy en día. Por la mañana, analistas de inteligencia aduanera están colaborando con el Europol, intentando encontrar un patrón matemático para detectar un contenedor contaminado entre un mar de miles de cajas metálicas procedentes de Guayaquil. Un trabajo de cirujano. Y por la tarde, las patrullas urbanas de la misma policía tienen que contener tiroteos en plena calle protagonizados por adolescentes escurridizos huyendo en patinete eléctrico. El ancho de banda requerido para combatir ambos extremos simultáneamente es colosal. Es que no dan abasto. Pero hay un problema aún mayor que la logística física. Mover toneladas de mercancía por puertos, vender armamento militar y abastecer redes de patinetes genera un tsunami absoluto de dinero ilícito. Montañas de billetes. Hablamos de montañas físicas, sí. Y para los altos mandos criminales, mover la mercancía es casi la parte fácil. El verdadero dolor de cabeza es cómo narices introducimos cientos de millones de euros de dinero manchado de sangre en el sistema financiero formal sin que los estados nos bloqueen las cuentas inmediatamente. Y la respuesta a ese dilema ha provocado la metamorfosis más fascinante de todo este análisis,
una metamorfosis protagonizada por las organizaciones criminales de origen chino. Es una reinvención estratégica sin precedentes en Europa. Los informes documentan una evolución radical en este aspecto. Al principio, hace años, la mafia china en Cataluña se dedicaba sobre todo a la extorsión comunitaria. Sí, cobraban el impuesto revolucionario. Ofrecían falsa protección a compatriotas que abrían pequeños negocios de barrio. Más tarde, vieron el auge del oro verde que comentábamos y fueron pioneros en establecer inmensas plantaciones de marihuana de interior. Utilizaban mano de obra de sus propios países, gente obligada a vivir entre los focos de calor bajo condiciones de semiesclavitud. Aún existen algunos reductos que mantienen esas prácticas deplorables, pero las cúpulas de estas organizaciones se dieron cuenta de algo fundamental. Mancharse las manos cultivando plantas atrae a la policía, atrae incautaciones y muchísimos problemas legales. Riesgo innecesario, claro. Así que decidieron dejar la parte más sucia del negocio a otros, y aprovecharon su vasta red de negocios pantalla para convertirse, de facto, en el banco central del inframundo global. Hoy en día, prestan servicios financieros a clanes albaneses, a grupos lituanos e incluso se sabe que han trabajado con los cárteles mexicanos. Dieron en intocables financieros. Exactamente. Y la herramienta estrella que utilizan es un sistema de la banca en la sombra conocido como Fei Chien, que literalmente se traduce como dinero volador. Pero un momento, para que se entienda la gravedad de esto. Si las autoridades vigilan con lupa cada transferencia internacional bancaria mayor a, no sé, 10.000 euros, ¿cómo logra el Fei Chien mover decenas de millones desde las calles de Barcelona hasta los paraísos fiscales o hacia cuentas en China sin cruzar una sola frontera real? A ver, el concepto es brillante en su simplicidad. Funciona mediante un sistema de compensación de valores basado enteramente en la confianza entre miembros y utilizando negocios legales de fachada. Imaginemos que un grupo albanés necesita enviar 2 millones de euros en efectivo desde Barcelona para pagar un cargamento de droga en otro continente. Vale. Le entregan los billetes físicos al contacto del Fei Chien aquí en Cataluña, quizás escondidos en la trastienda de un restaurante normal o un almacén de importación legítimo en un polígono. O sea, el efectivo se queda físicamente aquí, en territorio nacional. Entonces, ¿cómo cruza el valor? Ahí está el truco. El encargado de la mafia china en Cataluña simplemente envía un mensaje encriptado por el móvil a su contacto al otro lado del mundo, validando que los 2 millones han sido recibidos en el almacén. Ese contacto extranjero, utilizando los inmensos fondos de sus propios negocios lícitos locales allí, entrega el valor equivalente en su moneda al destinatario final. ¡Ostras! ¡Qué sistema! ¿Y los libros de contabilidad en la sombra? Se equilibran posteriormente entre las distintas ramas de la organización china mediante el envío de mercancías legales a través de barcos comerciales, sobrefacturando o infravalorando los envíos. El dinero del narcotráfico jamás entra en el sistema SWIFT internacional, nunca cruza los servidores del Banco de España, no hay ni un solo rastro digital bancario, simplemente vuela. Es que resulta evidente que el Fei Chien actúa como una especie de tecnología blockchain de criptomonedas, con su propio libro mayor descentralizado, pero ejecutado íntegramente de manera analógica en el mundo real, usando restaurantes, bazares y almacenes de ropa. Es un blockchain de carne y hueso. Y los informes señalan que además de cobrar comisiones millonarias por hacer de banco de la mafia, estas redes chinas mantienen ingresos lícitos e ilícitos constantes, controlando, por ejemplo, los pisos clandestinos de prostitución y los infames locales de masaje feliz en las ciudades. Poseen el ciclo económico completo. Tienen el flujo de caja diario de la explotación a pie de calle y al mismo tiempo tienen las llaves de la macroeconomía criminal global con el Fei Chien. Pero claro, al hablar de los millones invisibles que vuelan por esta nube financiera, corremos el riesgo de olvidar la cruda realidad física que genera esos billetes en primer lugar, porque toda la base de esta pirámide, lo que engrosa esas contabilidades oscuras, es la pura y dura explotación a nivel de barrio. La base humana. Y es escalofriante pensar que cualquiera puede bajar a comprar algo de leche a medianoche al colmado de la esquina o cruzar una calle céntrica, completamente ajeno a que está presenciando la esclavitud moderna en tiempo real frente a sus ojos. Sí. Al descender al asfalto urbano, vemos cómo las mafias exprimen el tejido social de nuestros barrios hasta dejarlo seco. Los informes son muy explícitos respecto a las organizaciones de origen pakistaní e indio, que han tejido una red implacable en el área metropolitana de Barcelona, basando su modelo de negocio central en la trata de seres humanos.
Estas redes se aprovechan que controlan una vasta telaraña de supermercados abiertos 24 horas y locales de alimentación, ¿no? Exacto. Traen a compatriotas a España con promesas de una vida mejor, introduciéndolos a través de durísimas rutas de migración ilegal. Pero el costo del viaje es una trampa mortal de manual. Les imponen deudas fabricadas que oscilan entre los 6.000 y los 30.000 euros. Una locura de dinero para alguien que llega sin nada. Inasumible. Cuando aterrizan, les confiscan los pasaportes inmediatamente, y la única forma de saldar esa cifra astronómica es vivir confinados en los sótanos o trastiendas de los propios supermercados, trabajando en condiciones de auténtica esclavitud laboral, 16 horas al día. Es un cautiverio invisible en medio de la ciudad. Y estas personas se vuelven cautivas de una deuda que, debido a los falsos intereses y gastos de manutención diarios que les impone la mafia, jamás van a lograr pagar. Es una rueda de hámster. Y lo peor es que estas mismas organizaciones no se conforman con la explotación comercial en los colmados. Han diversificado muy agresivamente hacia el nivel más micro del delito urbano. Sí, no dejan escapar un euro. Actúan como los vertebradores del menudeo de drogas en zonas calientes de Barcelona, como el barrio del Raval. También organizar la logística masiva de la venta ambulante de material falsificado en los paseos marítimos, suministrando los productos a los manteros a pie de playa, y además se han convertido en el gran agujero negro de la tecnología robada. Se dedican a comprar todo lo robado, ¿verdad? Actúan como receptadores a la escala industrial. Compran miles de teléfonos móviles que son arrebatados a diario en el metro o en las terrazas de los bares. A partir de ahí, la cadena de suministro criminal internacional se pone en marcha a toda máquina. Ya. Los terminales de alta gama, los más caros, son enviados intactos hacia redes en Marruecos para su reventa a precio de oro en el norte de África. Los más antiguos, o los que están muy dañados o bloqueados por Apple, son literalmente desguazados pieza a pieza en laboratorios clandestinos para enviar componentes clave como el cobalto o las placas base a empresas tecnológicas en el sudeste asiático. Es un ecosistema de reciclaje criminal simplemente perfecto. Todo se interconecta de una manera pasmosa. Y hablando de cómo algo tan cotidiano como el robo de móviles financia el terror, es importante analizar cómo las mafias enfocadas en el robo en domicilios también han sufrido su propia evolución corporativa. Si echamos la vista atrás solo 10 años, el terror en las urbanizaciones estaba infundado por la mafia georgiana. Los famosos ladrones de ley. Exacto. Sus capos controlaban un imperio altamente estructurado, muy jerárquico, centrado en el blanqueo y en unos asaltos silenciosos hipersofisticados a viviendas por toda Cataluña. Pero ese fue un caso raro donde la estrategia policial tradicional de golpear a la cúpula, de cortar la cabeza de la serpiente, sí funcionó a la perfección. En 2017, tras un doble crimen que, digamos, hizo demasiado ruido y expuso sus operaciones, las autoridades españolas, en coordinación internacional, lograron derribar a estos ladrones de ley georgianos. Cayeron con todo el equipo. Pero la naturaleza odia al vacío, y el crimen organizado aún más. La caída de la cúpula georgiana no acabó con los robos de domicilios, ni muchísimo menos. Simplemente cambió el idioma de quienes fuerzan las palancas de las ventanas. Tal cual. El espacio territorial fue absorbido casi de inmediato por mafias armenias, que operan de una forma completamente diferente. Ya no mantienen esas grandes jerarquías arraigadas tipo Padrino. Utilizan Cataluña solo como una base logística segura para dormir, y desde aquí lanzan baterías altamente móviles de ladrones profesionales. Recorren toda España en coche cometiendo asaltos en oleadas y luego se repliegan a la base. Es que la demanda de bienes robados o de cajas fuertes no desaparece mágicamente porque se arreste a un capo mediático. La estructura simplemente muta, como un virus, hacia modelos operativos más ágiles y descentralizados. Y finalmente, en el eslabón de la cadena de dolor que resulta más visible, más hiriente para el ciudadano de a pie, nos encontramos con los clanes familiares, principalmente de origen bosnio y rumano. Ese tema es durísimo. Estos grupos operan en núcleo muy cerrado, basados enteramente en lazos de sangre que son intransferibles. Han monopolizado el robo callejero directo en las zonas más turísticas y concurridas del país. Son los grandes artífices de las redes de carteristas en el metro o de métodos invasivos como las conocidas mimosas. Las mimosas sí.
Mujeres que se acercan buscando dar abrazos fingidos o preguntar direcciones a hombres mayores, vulnerables, para despojarles de relojes de lujo y collares de oro con una violencia muy encubierta pero muy rápida. Es un goteo constante de intimidación callejera, pero quizás la faceta más desoladora, y con diferencia, de estos clanes familiares es cómo instrumentalizan la desesperación humana a través de la mendicidad organizada. Es el grado cero de la moralidad. No reclutan a extraños para pedir dinero, someten a los elementos más débiles y vulnerables de sus propias familias o comunidades. Es terrible. Toman a ancianos, a personas con discapacidades severas o con enfermedades físicas muy visibles, y los sitúan estratégicamente a las 8 de la mañana frente a las puertas de las iglesias o los escaparates de los grandes supermercados, forzándoles a pedir limosna durante horas y horas, bajo el sol o la lluvia, simplemente para llenar las arcas de los líderes del clan que los vigilan desde la esquina. Es la institucionalización de la crueldad en nuestras aceras, financiada moneda a moneda por gente con buena intención. Absolutamente. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Si damos un paso atrás mentalmente y evaluamos la imagen completa que arrojan los informes de esta última década, vemos que hemos pasado de bandas callejeras independientes a un tejido global, donde unos subcontratistas cambian bolsas de marihuana por fusiles de asalto. Hemos cruzado un umbral peligroso. Hemos visto cómo albaneses, búlgaros y grupos locales pugnan a muerte por la hegemonía de los inmensos puertos marítimos frente a cárteles mexicanos. Hemos diseccionado un sistema financiero en la sombra, el Feichen, que mueve fortuna sin dejar un mísero rastro digital. Y hemos iluminado la dolorosa explotación laboral, el robo y la mendicidad que sostienen toda la base de la pirámide en nuestras propias calles. Y lo impactante es que toda esta complejidad coexiste simultáneamente en el mismo espacio físico por donde caminamos cada día, compramos el pan o llevamos a los niños al colegio. Y esto, si analizamos fríamente los datos policiales, nos deja con una reflexión crítica, casi existencial, sobre el futuro inmediato de la seguridad. A ver, cuenta. Históricamente, la regla de oro, la táctica policial más inquebrantable para desmantelar cualquier imperio criminal en el mundo, ha sido siempre seguir el dinero. Investigar las cuentas bancarias, auditar los bienes, buscar la mansión injustificable. El famoso follow the money. Exacto. Pero a medida que los cárteles de más alto nivel confían ciega y masivamente en herramientas opacas y analógicas como el Feichen, logrando separar por completo los enormes ríos de dinero de los delitos violentos físicos que cometen en origen, surge una gran incógnita para las autoridades. ¿Está la estrategia de seguir el dinero condenada a la obsolescencia total? ¡Ostras! Es una buena pregunta. Es que si el botín de la extorsión humana y el narcotráfico masivo simplemente vuela invisible y totalmente fuera del alcance de la tecnología del Estado, es inevitable preguntarse cómo deberán reinventarse los investigadores para desmantelar estructuras de poder que, financieramente hablando, se han vuelto fantasmas de carne y hueso. Es un desafío abrumador para las instituciones. Si las viejas fórmulas contables ya no pueden rastrear la savia que alimenta todo este ecosistema en la sombra, es indudable que la sociedad civil y la policía se enfrentan a adversarios corporativos que juegan con unas reglas completamente nuevas. Reglas que cambian cada día, además. Y aquí cerramos el círculo analítico de hoy. Ha quedado claro que las mafias han dejado de ser la pirámide clásica de las películas para convertirse en un tejido borroso, difuso y profundamente integrado en el asfalto de nuestras ciudades. Esa es nuestra inmersión profunda de hoy en estos informes. Esperamos haber logrado atravesar la espesa niebla de la sobreinformación diaria para arrojar algo de luz sobre estas complejas maquinarias ocultas que, en absoluto silencio, operan a nuestro alrededor sin descanso.